Muy buenos días. Damos gracias al Señor por este día que nos regala. Damos gracias al Señor porque por su voluntad siempre, Señor, estaremos dándote gracias porque por tu voluntad nos despertamos con vida y salud. Ha sido tu voluntad, Señor, concedernos un día más. Siempre, Señor, te daremos gracias. Un saludo para los hermanos de la iglesia en Palmira, siervos de la palabra. Un saludo para los familiares y amigos que siguen este devocional. Un saludo para las personas fuera, del exterior, detrás de la cámara, que acompañan a esta hora y ya llevan un tiempo siguiéndonos en estos estudios a esta hora matutina. Qué bonito es saludarnos y qué bonito es contemplar un día más y qué bonito es entender que es por voluntad de Dios que contemplamos cada día que Él le place darnos salud y permitir abrir los ojos. Eso es voluntad de Dios. Como lo hacemos entonces, les estoy invitando para que leamos una porción de la Escritura y continuemos nuestro estudio sobre el tema de la oración. Creo que todos estamos de acuerdo y coincidimos en decir que hemos aprendido mucho sobre la oración. Porque una cosa es orar conforme a la Escritura, conforme Dios lo ordenó, y otra cosa son los rezos que se han inventado en las distintas religiones. Son dos cosas, como lo has podido entender entonces tú que has seguido todo este estudio, son dos cosas completamente diferentes. Y damos gracias al Señor porque estamos aprendiendo a orar en su voluntad. Así debe ser. Vamos a orar entonces y vamos a leer el Salmo número 19. El Salmo número 19, te invito para que lo leamos del versículo 7, 8 y 9, ¿verdad? Salmo 19, versículos del 7 al 9. Vamos a leer esta porción bíblica y oramos. Dice la Escritura, Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Vamos a orar y acompáñame en oración. Tú ora también de acuerdo como hemos aprendido, has aprendido a orar. Oremos juntos. Señor, nuestra oración, Padre, presentamos a ti en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y primeramente estamos reconociendo que por tu voluntad, Señor, hoy tenemos vida y salud. Te adoramos, Señor, y te alabamos por ese regalo que nos das, porque te has revelado nuestra vida y estamos entendiendo tu soberanía, tu poder, Señor. Estamos entendiendo, Señor, tu majestuosidad, tu santidad, tu grandeza. Excelso eres sobre todo, Señor. Tú reinas sobre toda la creación, pues es tuya toda la creación, todo el universo, Señor. No hay un rincón de este vasto universo que tú no conozcas. Tú lo llenas todo, Dios. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre. Alabamos tu palabra, Señor. Nos sometemos a tu autoridad y soberanía, pues así debe ser. No hay ninguna criatura en el universo que no esté sometida a esa soberanía tuya. Nosotros, Señor, estamos sirviéndote y te agradecemos por habernos llamado para ello. Es el mayor honor, Señor, que tenemos, servirte, obedecerte, buscar tu rostro, buscar tu verdad, Señor, y caminar en tu verdad. Esa es tu ley, esa es tu palabra, como lo dice este salmo. La ley de Jehová, la palabra de Dios, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Esa es tu palabra. Ese es el poder de tu palabra, Señor. Tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, nos convierte. Es lo único que puede transformar y cambiar al hombre. El hombre no es cambiado por ninguna causa humana, ni por ningún sistema, ni por ningún medio, ni por ninguna circunstancias, no. El único que puede afectar y producir un cambio en el ser humano se llama Dios, con el poder de su palabra, con el poder de su Espíritu Santo. Eso lo entendemos, Señor, y te damos gracias.
Gracias porque experimentamos esto en nuestras vidas. Todos los que estamos, Señor, acompañando este devocional, todos los que estamos congregándonos en una iglesia, todos los que estamos a esta hora anhelando seguir aprendiendo tu palabra, leyendo la Biblia, que es tu santa palabra, entenderla, procurar obedecerla, Señor. Esas son señales de ese cambio que tú has hecho en nosotros con el poder de tu Espíritu y de ella misma, de la misma palabra, porque a medida que la entendemos, a medida que la leemos, que la descubrimos y la comprendemos, nos damos cuenta, Señor, cuán necesitados estábamos de entender esta verdad. Gracias, Dios, por darnos este honor, darnos este regalo de buscar tu palabra, comprenderla, someternos a ella y ser ella nuestra guía, Señor. Ella es la que nos transforma con el poder de tu Espíritu. Tu palabra nos muestra, nos enseña nuestros errores, nos desnuda, Señor, delante de ti lo que somos nosotros, lo frágiles que somos, lo delicados que somos nosotros. Señor, tú eres el poderoso. Gracias, Señor. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Tu palabra es perfecta, no hay error en ella. Este libro, tu palabra, las santas escrituras, son perfectas, alegran al alma, transforman el alma, cambian el alma, guían al hombre, al escogido de Dios, produce ese nuevo nacimiento con el poder de tu Espíritu. Esa llenura de tu palabra en el corazón del hombre produce ese cambio para la gloria de Cristo. Señor, hoy entendemos esta verdad. Tus preceptos, Señor, son puros, alumbran nuestros ojos. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, Señor. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Señor, permítenos seguir enamorados de tu palabra. Permítenos seguir disfrutando cada día tu palabra, Señor. Buscando tu palabra, alimentando nuestro espíritu con el poder de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, humildemente, en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, nuestras vidas y bendición nuestra, Señor. Encomiendo en tus manos este resto de tiempo que vamos a tener meditando tu verdad. Llénanos con tu Espíritu y danos entendimiento, Señor. Que no nos cansemos de recordar, de aclarar, de aprender, de corregir. Siempre, cada día, necesitamos estos propósitos en nuestras vidas, Señor, para crecer, para ser diferentes, para tu gloria. Te doy gracias y pido tu bendición y tu dirección en este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos entonces con este tema de la oración en la parte donde estamos estudiando la práctica de la oración. Recuerda lo que habíamos meditado el día de ayer, lo puedes ver en el devocional. Muy bien, continuemos entonces con el estudio del material del hermano R.C. Sproul, el cual es conforme a la Escritura, como siempre lo hemos dicho. Nosotros aquí no estamos siguiendo hombres, ni doctrinas de hombre, ni ninguna religión. Por si ya te han dicho, ¿en qué religión te has metido? ¿En dónde andas? No, contesta, en ninguna religión, ni estamos siguiendo hombres. Estamos aprendiendo la palabra, estamos conociendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y queremos que Él nos cambie con el poder de su verdad, que es la palabra, para su gloria y bendición mía. Siempre contesta eso. La religión es lo que el hombre se inventó, como ya lo expliqué días atrás, para intentar buscar a Dios, agradar a Dios, pero bajo las ideas del mismo hombre. Esos son religiones. Nosotros no estamos aprendiendo nuestras ideas, no. Estamos entendiendo, pidiéndole al Señor que nos dé entendimiento, que nos ilumine con su Espíritu para entender su palabra, para ponerla por obra y agradarle a Él y así nosotros ser bendecidos para su gloria. Eso es. Siempre contesta eso por si personas sin escrúpulos, personas necias, intentan fastidiarte. Y no te dejes fastidiar, que es mayor el poder de Dios que el de los necios en este mundo. Muy bien, continuemos entonces. Cuando comenzamos nuestras oraciones con adoración, estamos marcando el tono para venir a Dios en confesión. Cuando uno va al restaurante, a esos restaurantes bien lujosos, ¿verdad? Donde sale el mesero y le traen a uno la carta y toda esa elegancia y ese glamour tan bonito, ¿cierto? Y uno hace el pedido, ¿verdad?
y le dicen, y al momento hay dos opciones. Hay veces le preguntan a uno qué quiere de entrada, o hay veces los mismos restaurantes ofrecen ellos mismos las entradas. Pues bien, la adoración podemos decir que es la entrada antes de ese plato mayor, que es sumergirnos en esa oración, en ese resto de las partes que tiene la oración que ya estudiamos en el Padre Nuestro, ¿verdad? La adoración es como la entrada a ese río de oración que sigue en adelante, y por eso debe ir al principio de nuestra oración, como lo hicimos ahora, cuando tú abres tu boca y le dices a Dios: tú eres grande, eres poderoso, dependo de ti, grande tu nombre. Todas estas palabras, de verdad estás adorándolo, estás reconociendo primero ese señorío y ese poder sobre todo, y pidiendo por lo tanto que tenga misericordia de ti y que te permita entonces seguir en ese camino de comunión con Él. En agradecimiento y en súplica siempre debe ser nuestra adoración. Aquí lo enseña nuestro hermano Sproul, y eso es lo que tú notas que hacemos nosotros cuando comenzamos a orar. Siempre primero da gracias. Primero, cuando tú entablas una conversación con una persona que ves por primera vez que llega a tu casa, ¿cierto? Primero le saludas, te presentas y ahí sí comienza la charla. La forma como nosotros lo hacemos es primero agradeciendo a Dios. Si hoy estamos aquí, es gracias a Él. Ninguno de nosotros tuvo esa autonomía para tener vida hoy hasta ahora y reunirse a estudiar la palabra. Eso fue voluntad de Dios. Entonces hay que darle gracias porque Él lo permitió. Y en súplica, recuerda siempre eso que hemos aprendido. Humillémonos delante de Él. No nos coloquemos en posiciones necias, en posiciones de altivez, donde se exalta el ser humano. No, siempre humillados delante de Él. Somos sus criaturas, Él es nuestro creador. Nunca nos igualemos, ni siquiera lo intentemos, ni siquiera lo pensemos. Que porque soy hijo de Dios, que porque tengo el Espíritu Santo, porque estoy ahorita en bendición, entonces ya eso en una forma insana me lleve a una posición que no es la correcta. Cuidémonos de eso. Digámosle al Espíritu que nos cuide de no caer en ese pecado. La carta de los Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 16, toma nota y ahora lo lees en un momento. Hebreos capítulo 4, versículo 16, nos dice que debemos entrar en el lugar santísimo confiadamente. El lugar santísimo, la palabra lo dice, es ese lugar santo, santo, santo de la presencia de Dios. Eso significa el lugar santísimo. Ese lugar estaba ya en el tabernáculo, estaba en el templo, y ese fue al lugar que Cristo nos permite hoy llegar por medio de su sacrificio en la cruz. Rompió ese velo que nos separaba a nosotros de la entrada libremente a ese lugar santísimo, y ahorita podemos entrar por Jesucristo. Ningún ser humano puede presentarse delante de Dios, ni lo hará sin Jesucristo. Es por medio de Él. Y eso es lo que nos enseña Hebreos 4:16. Nos dice que debemos entrar al lugar santísimo confiadamente. Así lo vas a leer. ¿Y por qué podemos entrar confiadamente? Lo estamos diciendo, lo repito, porque Cristo nos concedió ese regalo. ¿Cuál? De poder entrar al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Dios, por medio de Él. Cuando Cristo muere en la cruz, entra al lugar santísimo, porque Él rompe ese velo, ese velo que nos separaba, esa pared, digámoslo así, que estaba impidiendo que nosotros los hombres tuviéramos esa entrada al lugar santísimo. Cristo derrumbó esa pared, rompió ese velo, dice la Escritura. Y ahora con Él, porque Él está en nosotros, hemos sido unidos a Cristo. Los hijos de Dios verdaderos han sido unidos a Cristo, lo enseña la Biblia, en un sentido espiritual. Entonces, como Él está en nosotros, Él está unido a nosotros, su gracia está en nosotros, entonces con Él entramos a ese lugar santísimo, a la presencia del Padre, en oración, en adoración, humillados, de rodillas frente a Él, porque estamos ante la excelencia del universo, ante el excelso de todo el universo, porque el velo ha sido quitado por la cruz. ¿Quién quitó ese velo?
lo estamos aprendiendo. Cristo con su muerte en la cruz. En la cruz Cristo rompió ese velo, derrumbó esa pared. Aprendámoslo. Entendamos lo que significa eso que vas a leer en Hebreos 4:16. La espada que blandía el ángel a la entrada del paraíso ha sido quitada. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, eso es simbología, ¿verdad?, de que nosotros los hombres fuimos expulsados del reino de Dios. El Edén, el paraíso, es tipología también, símbolo del reino de Dios. Nosotros los hombres estábamos en el Edén antes de pecar, ¿verdad?, con Adán allá. Cuando Adán pecó, todos pecamos. Cuando Adán entonces pecó, fue expulsado del Edén. Tú y yo y todos los hombres fuimos expulsados del Edén, fuimos expulsados del reino de Dios. Y cuando leemos Génesis en los 3 primeros capítulos, leemos allí que Dios colocó ángeles con espadas. Ahí lo dice la Biblia, lo puedes leer en los 3 primeros capítulos de Génesis, con espadas para que el hombre no volviera a entrar. Fue expulsado y Dios colocó sus ángeles para que el hombre, si intentaba entrar, no lo pudiera hacer. Y ese ángel, comenta aquí, nos enseña el hermano Sproul, esa espada blanca del ángel a la entrada del paraíso ha sido quitada. Cristo vuelve y nos lleva allá a ese lugar hermoso. Cristo. Si alguien se presenta aquí sin Cristo, permítame, doy este ejemplo, esos ángeles no lo dejarán entrar. En esa simbología lo explico y lo entendemos. Cristo nos ha dado acceso, por lo tanto, al Padre. Cristo nos ha dado acceso al Padre. Jesucristo, al morir en la cruz, nos limpia del pecado y esa gracia es derramada sobre nosotros y por medio de Él entramos en la presencia del Padre. No obstante, si miramos a la historia de la iglesia, las personas han tomado una respetuosa distancia, pensando que Dios permanecía alejados de ellos. La oración se volvió tan formal que la iglesia y su gente reaccionó con igual intensidad en la dirección contraria. Mire, hay unas religiones que se creen como con poder, las únicas que mediante las cuales los hombres es que pueden entrar al Padre, pueden llegar a ese lugar de la presencia del Padre, ¿verdad? Y eso no es bíblico, eso no lo enseña la Escritura. Y en esas religiones enseñan también, por lo menos, ¿sí?, por ejemplo, que es por medio de algunos rezos específicos, algunos ritos específicos, que se logra la entrada a esa presencia de Dios, según esas religiones. Eso lo enseñan en diversas religiones, repito, y esas enseñanzas no son bíblicas, no son conforme a la Escritura. Cristo nunca enseñó eso. Cristo dijo en el Evangelio: yo soy el camino. En el Evangelio de Juan está escrito: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Cristo dijo: nadie puede venir al Padre sino por mí. Esas palabras son bien claras. Cristo nunca dijo, cuando te invito a que leas el Evangelio de Juan, ¿verdad? Ahí lo vas a leer. Cristo nunca dijo: ustedes pueden venir al Padre por mí o por medio de esta religión y dio su nombre. Nunca dijo eso. O por medio de estas formas de ritos que les voy a enseñar cómo hacerlas. Él nunca enseñó eso. Nunca lo dijo. Eso no lo vas a leer en la Biblia en ninguna parte. Por lo tanto, no hay por qué creer esas cosas. No hay por qué enseñar esas cosas. No hay por qué creer esas falsas enseñanzas. Cristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre sino por Él. Nadie puede entrar a la presencia santa del Padre si no es solamente por Cristo. En Cristo y con Cristo, por eso de Él y para Él la gloria. Por siempre y para siempre. Las religiones más poderosas que hay en el mundo están enseñando doctrinas totalmente, por lo tanto, falsas, contrarias. Lastimosamente, voy a decir, el sistema religioso católico es uno de ellos. La Iglesia Católica Romana se cree con autoridad como iglesia de llevar a sus fieles, a sus seguidores. Ellos se creen intermediarios y el único medio
para llegar al Padre, para llegar a la gloria. Eso forma parte de los dogmas de este sistema. Igual el Islam, igual otras religiones. Hablo de esa porque es la que nos permea aquí en nuestra cultura, ¿verdad? Donde muchos de nosotros estuvimos tal vez militando alguna vez, pero ya estamos entendiendo esa mentira y estamos corrigiendo ese engaño para que coloquemos la verdad ya en nuestro corazón y rechacemos esos engaños, esas mentiras. Y si tú te das cuenta que alguien cree esas mentiras, enséñale, corrígele, dile: Cristo nunca dijo que era por medio de rezos extraños o ritos extraños o religiones extrañas, porque Cristo no es una religión, Jesucristo no es un sistema religioso, Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, hecho hombre, que habitó entre nosotros para traernos lo que habíamos perdido, la vida eterna, derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, para que así fuéramos posteriormente llenos del Espíritu Santo, produciendo el Espíritu Santo en nosotros un nuevo nacimiento por autoridad, voluntad y soberanía de Dios el Padre, y así recibir las bendiciones de Dios. Eso es cristianismo bíblico. Eso es cristianismo bíblico. Por eso nosotros no pertenecemos a ninguna religión, porque Cristo nos hizo libres. Cristo nos ha libertado. Quien está en Cristo es realmente libre y es nueva criatura y es hijo de Dios y sirve a Dios, y Dios está ya a favor de él, porque la ira de Dios no está contra sus escogidos, contra sus hijos. La ira de Dios está contra los inicuos, contra los que le niegan, contra los que no le aman, contra los que no creen en su Hijo. Tú sí sabes que la Biblia dice que no creer en Jesucristo de esta manera, como lo estamos aprendiendo, es pecado. Y quien no confiese a Cristo y no crea a Cristo de esta manera, como lo enseña la Biblia, está ya condenado al infierno. La Biblia lo dice claramente. Quien no cree en Cristo como el Señor y Salvador y el único intermediario entre Dios y los hombres es pecador. Pecador. Imagínate tú, negar a Cristo, negar al Señor de señores, conforme lo enseña esta verdad en la Biblia. ¿Qué consecuencias podrá traer no creer en Cristo? Es que ya es fácil entonces para nosotros ir entendiendo esta verdad. Dios nos guarde de volver a caer en errores, en engaños y en mentiras. No retrocedas. Los hijos de Dios verdaderos no retroceden, porque el Espíritu de Dios los guarda del engaño y los guarda de retroceder. ¿Pecamos? Sí, ya lo hemos enseñado. Cometemos errores, y muchos, y pecados, pero cuando usted y yo pecamos y nos equivocamos y cometemos errores, su Espíritu que está en nosotros nos lo muestra, nos lo enseña, nos lo revela, y nos lleva a pedir perdón, a arrepentirnos ahí mismo por él, a reconocer ese pecado y agachar la cabeza y decir: perdóname, Señor, porque acabo de pecar. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso es obra de Dios en sus escogidos. Este tema, como lo vemos, entonces cada día se pone más y más amplio y más interesante. Yo le pido a Dios que esto que me permite el compartir, y tú que estás escuchando, de verdad le pido al Señor que Él tenga misericordia con todos y cada uno de nosotros, y en especial con personas que por primera vez en su vida están escuchando estas enseñanzas, para que su espíritu les redarguya y entiendan y lo practiquen, para que no se quede solamente el entendimiento, para que lo hagan, porque hay que hacerlo, hay que obedecerlo. Mañana continuamos entonces, ¿verdad? Voy a terminar, les invito para que oremos, y si Dios quiere, nos vemos mañana para continuar con este tema tan importante y tan amplio. Miren que era la oración. Creíamos, ¿verdad?, que orar era simplemente, bueno, vamos a orar, sentémonos y empecemos a repetir cosas como lo hacíamos. Y ya estamos aprendiendo que eso no es así. La única manera de orar correctamente es con el Espíritu Santo y con su palabra. No hay otra. No hay otra manera. Ellos dos, el Espíritu de Dios y su palabra, son los que nos llevan a una adoración verdadera, a una oración verdadera.
Por eso te invito a que a diario escudriñes la palabra, leas la palabra todos los días, y así crecerás en fe, crecerás en amor, crecerás en conocimiento, crecerás en santidad. La fe viene por el oír y el oír la palabra, y a medida que creces entendiendo, conociendo esta verdad, creces para la gloria de Dios. Y Él crece en ti y tu naturaleza humana caída mengua y Él crece en ti. Esa es la verdad que está en la Biblia. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos entender estas verdades, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu misericordia, Señor, no la quites de nosotros. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios perfecto y tú no cambias, Señor. Señor, déjanos sentir tu presencia para tu gloria, pero esa presencia que produce un cambio, no con emociones frenéticas como ya lo vimos anteriormente. No, Señor, queremos realmente que nuestra vida sea entregada a ti con fervor, Señor. Una entrega verdadera, una vida humillada delante de ti, sometida a tu voluntad. Gracias, mi Señor. Gracias por este momento que nos permites estudiar junto tu verdad, comprender tu verdad. Yo oro por cada una de las personas que aquí detrás de la cámara están escuchando y compartiendo este espacio. Señor, tú conoces los corazones, conoces las mentes, conoces las vidas de cada uno de nosotros, conoces la situación, Señor. Cada una de las cosas que hemos vivido, estamos viviendo, Señor, tú las conoces. Señor, encomienda en tus manos estas vidas, estos hogares, Padre. Tu misericordia esté con ellos, tu gracia alcance a los perdidos, a los que aún no han entendido ni conocen tu gracia, Señor. Pero tú los estás llamando y estás haciendo ese milagro hoy, ayer, y lo harás mañana del cambio, ese milagro de la gracia en el corazón que transforma al hombre para tu gloria y lo convierte en un hombre nuevo, Señor. Yo te lo pido, Padre, humildemente. Señor, que esta verdad la entendamos dirigidos por tu Espíritu y la pongamos por obra. Oro, Señor, por los hogares de mis hermanos y de los amigos que nos escuchan. Guárdalos, Señor, líbranos a todos del mal y el peligro. Confiamos en tu cuidado y dependemos de él. La provisión en tus manos la colocamos, Señor, para este día. Tú eres nuestro proveedor y confiamos en tu bondad que es buena. Permítenos, Señor, agradarte a ti, entender tu palabra para obedecerla y agradarte a ti, Señor. Danos, Señor, esa bendición para continuar en este día, Señor, procurando esa santidad y crecer para tu gloria. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros y que Cristo nos llene con su paz en nuestros corazones, para la gloria de Él y bendición nuestra. Amén, Señor. Amén. Dios nos bendiga. Un abrazo para todos ustedes, les deseo un bonito día. Bendiciones.